Amados, muy buenos días, bendiciones para todos. Les doy la bienvenida a este tiempo de oración escritural. Vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda de Corintios capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el verso 11 hasta el verso 17. Segunda de Corintios 5, del verso 11 al 17. Entonces, Miriam, si lo tiene ahí, por favor, dele lectura. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos leyendo el Segunda de Corintios, capítulo 5, verso del 11 al 17. Dice de la siguiente manera. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos pretexto para gloriarnos de vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, porque los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Muy bien. Dios bendiga nuestras vidas por esta palabra, porque la palabra de Dios siempre será viva y eficaz. Una palabra que siempre va a llegar al corazón y va a producir los frutos para los cuales Dios la ha enviado. Nosotros hacemos bien en escudriñar la palabra y hacemos mejor cuando oramos en base a la palabra. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una defensa, pero una defensa con argumentos, una defensa para que los cristianos corintios tengan de dónde tomar para poderse gloriar en las tribulaciones, en las luchas, porque a veces nosotros somos dados solamente a contar nuestros logros, nuestras victorias, a mostrar los trofeos, pero a veces no mostramos las cicatrices y pareciera que no fueran importantes cuando tuvimos una caída, un percance, una lucha. Lo que hemos llamado en muchas ocasiones los testimonios de vida. ¿Cómo hubiéramos sabido que David se enfrentó a osos y a leones? Y yo creo que él solamente dijo osos y leones, pero no dijo esa marca que tiene aquí en la espalda, ¿cierto? Él no dijo esa cicatriz que tiene en el estómago, cosa por el estilo, en las piernas. Él mostraba era directamente el trofeo, pero todo trofeo tiene sufrimiento, tiene luchas, tiene sudor, tiene lágrimas, tiene desvelos, tiene muchas situaciones. Y el apóstol Pablo, cuando se dirige a los cristianos corintios, él quería eso, que ellos no se avergonzaran de las prisiones de Pablo, no se avergonzaran de las luchas, de los sufrimientos. ¿Quiere anotar una frase, por favor? En algunas ocasiones, en estas mañanas la he dicho, pero la voy a volver a repetir porque sé que cae bien. Y la frase dice así: andar con un procesado da la sensación de andar con un fracasado. Y así sucede. Cuando usted anda al lado de una persona que está pasando procesos, a veces a usted le dan ganas de alejarse de ahí, de decir, ¿y qué hago acá con esta persona que sufre por esto y sufre por aquello? Y bueno, pero ¿en dónde está el fruto
de todo ese sufrimiento en las personas que están a su lado, en los que se quedan, en los que dicen, wow, este hombre está pagando un precio. ¿Qué tal si nuestras madres, especialmente nuestras madres, nos contaran y nos mostraran todas las luchas que tuvieron para levantarnos a nosotros? ¿Qué tal si nuestros padres nos contaran todo el sufrimiento, todas las faenas que tienen a diario para lograr el sustento de sus hijos? O sea, sería de nunca acabar. ¿Por qué? Porque siempre hay luchas detrás de logros, detrás de cosas. Los hogares felices tuvieron batallas. Los hogares felices tuvieron que pasar muchas situaciones adversas para poder lograr ese equilibrio y llegar a una felicidad o mantener esa felicidad que han procurado con el transcurrir del tiempo. Miremos lo que dice la palabra en el verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo se arma de valor y le dice a los cristianos corintios que el temor a Dios no puede ser o no puede seguir siendo lo que era en ese momento para ellos, como el miedo. Este no es un temor reverente, sino un temor de miedo, de susto. No nos podemos enfrentar a Dios, porque Dios nos va a castigar, Dios nos va a condenar. Y esa fue la mentalidad que se tuvo por mucho tiempo, de que Dios era un Dios malo, un Dios que buscaba a la gente para castigarla, que estaba pendiente era de sus errores para tener un motivo para castigarlos. Pero el apóstol Pablo quería que ese temor a Dios desapareciera de los hombres, para que no, porque no era un temor reverente, sino era un temor de que no los dejaba acercarse a Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, ojalá que en sus conciencias también logre desaparecer ese miedo a Dios, ese miedo de decir, wow, Dios me va a castigar. Acordémonos que eso le pasó a Isaías. Isaías en el capítulo 6 dice que cuando vio al Señor, él dijo, soy hombre muerto, porque no hay quien vea a Dios y viva. Así le pasó también a Moisés, que le tocó esconderse de la presencia del Señor, etcétera. A muchos hombres les pasó eso. Era un miedo, pero Dios les dice, no temas, no temas, porque si Dios nos está permitiendo que veamos su gloria, Él nos prepara para eso. ¿Sabía usted que todo saludo, sea de un ángel, sea del Espíritu Santo, sea de Jesús, sea de Dios mismo, todos los saludos a los hombres era no temas? Porque es natural tener ese temor, pero es necesario que desaparezca ese temor, que no sigamos viendo a Dios como Dios, sino que lo veamos como Padre, que no nos sintamos más pecadores arrepentidos, sino hijos reconciliados con nuestro Padre, que nos sintamos así más cercanos, con más confianza, con más seguridad, con más paz en el corazón. Y luego dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Cuál era el problema de los cristianos corintios? Que a ellos les fascinaba que las personas, aunque no vivieran una vida muy recta, tuvieran logros, tuvieran fama, tuvieran algo que mostrar. El apóstol Pablo estaba un poco triste porque él decía, no tengo que persuadir a Dios, sino tengo que persuadir a los hombres para que crean en Dios. Y porque ellos estaban fascinados con otros que no vivían una vida recta, pero tenían cosas. Y yo creo que cualquier parecido con la realidad, tomémoslo como una ¿qué? Coincidencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces nosotros decimos, no interesa quién me está enseñando, no interesa quién me está dando ciertas cosas,
O sea, a veces nosotros no escudriñamos el corazón del mensajero. Y es importante, amados, es importante que usted se tome el tiempo y usted ore a Dios y le diga, Señor, ¿quién me está enseñando la palabra? Porque a veces vemos la fachada, a veces vemos ahí. Y hay personas que dicen, no, yo no le creo a fulano de tal hasta que no me muestre su familia, por ejemplo. O yo no le creo a fulano de tal hasta que no lo vea que está orando o que está haciendo un ayuno, cosas por el estilo. Y yo creo que el mensaje debe ir acompañado con el mensajero. O si no seríamos, como dijo el apóstol Pablo, como heraldos, haciéndole bien a otros y perjudicándonos nuestra propia vida. Por eso es que es importante el testimonio. Y no interesa, mire, amado, no se avergüence de las cadenas, de la prisión, no se avergüence del sufrimiento de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, porque es parte del proceso. Por ejemplo, hay una mujer, de ella leí varios libros y ella ya no vive, se llamaba Catherine Kuhlman. Yo creo que algunas personas han oído hablar de ella. Y esta mujer tuvo varios divorcios. Y esta mujer nunca pudo tener un esposo estable porque nadie la entendía. Nadie la entendía a ella. Ella resultaba haciendo oraciones impresionantes. Supongamos, le voy a decir algo. Por ejemplo, el esposo de ella decía, amor, quiero que esta noche compartamos los dos y hagamos una noche romántica. Y ella le decía, listo, mi amor, claro que sí, sí. Pero cuando llegaba la noche, ella se ponía a orar y no se levantaba de la oración. Y decía, esta mujer está como loca. Porque por la mañana me dijo que sí y yo estaba preparado. Y ahora, mire, no se para de la oración. ¿Y quién la para de ahí? ¿Ve? O ella fácilmente cogía un carro y se iba a una campaña evangelística porque ella predicaba al aire libre. Ella tenía como una carpa, ella andaba con una carpa, un carro de esos, que es como una casa, ¿cierto? Un automóvil. Y ella viajaba, y ella llegaba, ella salía a cualquier lugar, a cualquier hora. A ella no la amarraba nada ni nadie. Y por eso era difícil que ella tuviera una relación estable. ¿Por qué? Porque ella le obedecía al Señor, ella oía la voz del Señor y la voz de Dios siempre va a contrariar, o no siempre, pero muchas cosas sí las va a contrariar. Muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, les vamos a dar a ustedes, cristianos corintios, ocasión, argumentos, como decía la versión ahí de Miriam, ¿cierto? Les vamos a dar a ustedes una oportunidad para que cuenten de las cosas que nos pasan a los hombres de Dios. Uno quisiera que todo fuera color de rosa. Uno quisiera que todo fuera bonito y que uno tuviera una mansión y que en la mansión hubiese una piscina hermosa y que hubiese una playa y que hubiesen muchas cosas. Como muchos dicen, eso es lo que yo me merezco. Supuestamente para eso oran muchas personas, pero uno ora para hacer la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios hay lucha, hay sufrimiento. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés salió de Egipto. Él ya estaba bien, viviendo, ya tenía esposa, ya tenía hijos. Pero cuando el Señor le habló, tuvo que volver a Egipto. Salió como egipcio, pero volvió como hebreo. Y volvió con una misión. ¿Y cuál era la misión? Sacar al pueblo de Israel de ahí. O sea, cuando llega el momento de cumplir la voluntad de Dios. Por eso, amado el Señor, no piense que solamente oramos, Señor, dame plata, Señor, dame estabilidad, Señor, que no me pasen problemas. No, amado del Señor, la oración y el deseo de servirle a Dios traerá dificultades, traerá luchas. No trate de evitarlas porque es imposible. Es imposible que usted vaya y haga una red de alcance y todos los días lo estén esperando para la red. Se va a encontrar con problemas. Se va a encontrar con dificultades.
el apóstol Pablo estaba entregándole prácticamente a los cristianos corintios argumentos, bases, para que lo que ellos sufrieran dijeran, es que la persona que nos está enseñando ya pasó por ahí. En el versículo 13 dice lo siguiente, porque si estamos locos es para Dios, pero si somos cuerdos es para vosotros. Ahí aclara lo que le acababa de decir con respecto a Catherine Kuhlman. Y así muchas personas de Dios, que usted dice, no los entiendo, es que es difícil. Un hombre de Dios es como querer coger un pez con las manos. Es un poco complicado, son resbaladizos, tienden a salirse siempre y hacer unas cosas que cualquiera dirá, oiga, pero ¿será que él no duerme? ¿Cierto? ¿Será que es que él no tiene vida de familia? ¿Será que una cosa y otra? Los hombres de Dios arriesgan muchas cosas por servirle al Señor. ¿Qué decir, por ejemplo, de Eliseo? El gran profeta Eliseo, el hombre de la doble unción. ¿Sabe cómo murió él? Él murió enfermo. Y cualquiera dirá, enfermo, pero si tenía la unción del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que él murió enfermo, de la enfermedad que murió Eliseo. Pero ¿saben qué? Días antes a morir, lo visitó un rey. Y él pudo profetizar aún desde su lecho de dolor. Profetizó. O sea, que no interesa lo que le pase al cuerpo mientras que el espíritu esté haciendo la voluntad de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. De que a veces uno como que juzga lo que le está pasando por quién es. Y el apóstol Pablo tenía muchas confrontaciones de la gente. Decía, pero si es un hombre que le sirve a Dios, ¿por qué le pasan estas cosas? Entonces, amados, para que entendamos todo lo que le pasó a Jesús. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué tuvo que pedir agua? Si era Hijo de Dios, ¿por qué tuvo que decir, cuando alguien le preguntó, Señor, ¿dónde moras? Él dijo, ven y ve. Y le mostró, dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre duerme en cualquier parte. Le tocó sacar un burrito prestado para entrar a Jerusalén. Le tocaba dormir. El Señor Jesús durmió en casa del apóstol Pedro, en Capernaum. Él también se quedaba en ocasiones donde Lázaro. Él se quedaba donde le cogiera la noche. Y cualquiera dirá, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué no tenía una casa? Porque ese no era su propósito. Su propósito era cumplir la voluntad de Dios. Esa era su misión. Pero a veces nosotros decimos, pero no, mire, no tiene carro. Y no que es el apóstol, y no que es el profeta, y no que es el que le da bendición a todo mundo. Sí, sí. ¿Sabe usted que hay médicos que sanan enfermedades? ¿Sí? Pero ellos cogen bus y son médicos porque ellos tienen su profesión por dentro. Pero nos acostumbramos como a un paradigma, a poner una etiqueta. Es que si es esto, tiene que tener esto. Pero en Dios no, amados. En Dios hay cosas que parecen como de locura, de locura. Por eso él dice, si estamos locos es para Dios, pero para ustedes cuerdos, para que tengan que decirle si alguien le pregunta por qué esa persona que predica del Señor a veces vive tan mal. Porque hay hombres de Dios que hoy no van a desayunar. Hoy no van a desayunar, no porque estén en ayuno, es porque no tienen que comer, pero son hombres de Dios. ¿Conoce personas así? Que son hermosos en Dios, tienen una sabiduría, pero no tienen dinero. No tienen con qué. Si yo les contara muchas de las situaciones, uno entendería por qué aprende uno en el transcurso de la vida. Pero ¿cuántas veces tocaba irse uno a pie? ¿Cuántas veces? Yo recuerdo una hermanita que todavía está con nosotros.
pero hace más o menos 23 años, ni para el transporte. No llegaba una ofrenda, no alcanzaba ni para el transporte. Y más o menos desde donde yo vivía hasta donde tenía la iglesia, yo creo que había más o menos unos 3 kilómetros, o de pronto 4, no sé. ¿Sí? Y de la noche, salir a la noche, salir de la reunión. Llega uno con fe, con esperanza, y dice, el Señor me va a bendecir hoy. No, uno cumple con el trabajo, pero uno salía ¿a qué? A echar infantería, como se dice en el ardor popular. Y a veces lágrimas, Señor, pero estoy obedeciendo tu palabra. Y Dios dice, tranquilo, yo lo sé, yo lo sé. No siempre nos tiene que salir todo bien. Pero ¿sabe qué sí saldrá bien? Que el mensaje va a llegar donde debe llegar. El mensaje va a llegar. No interesa que a veces hasta nos duela el estómago. No interesa. Timoteo era un hombre que tenía baño en el altar. Él tenía un baño, según la historia, dice que Timoteo sufría de dolores estomacales y él en una hora podía ir 3 veces al baño. Usted se imagina él dando un mensaje y diciendo, ay, permiso, 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 y salir corriendo para el baño. A Timoteo le pasaba eso. Y fue el pastor de la iglesia de Éfeso, uno de los lugares más prominentes de la época. Es como ser, no sé qué lugar podría comparar. El mejor lugar, donde llegaba comercio, un lugar de mucha mercadería. Y de ese lugar, Timoteo fue pastor. Pero él nunca se alivió de sus dolores estomacales. De hecho, el apóstol Pablo le recomendó, le dijo, toma un poquito de vino por causa de tus frecuentes dolores de estómago. ¿Ah? O sea, amados de Dios, que algo le esté pasando a un hombre de Dios, oremos, 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 Señor, mira lo que le está pasando a fulano. Pero en lugar de por las redes sociales, miren, cayó fulano, mire que se separó sutano, mire que esto, mire que no, eso es motivo para orar. La iglesia está siendo atacada porque nos creamos una conciencia o un perfil, perfilamos a los hombres, es que tiene que ser así. Y si no tiene carro, y si no tiene casa, y si no tiene esto, y si no tiene aquello, no le creemos. ¿Qué tal? ¿Ah? Entonces, esas etiquetas hacen mucho daño. Por eso vemos el traslado de mucha gente de las iglesias. Ay, no, este pastor no me da la talla, porque es que no me representa. Aló, es que no me representa. No. Yo creí que él viajaba por el mundo. Yo creí que él era reconocido. No. Quizás desconocido acá, pero conocido allá. Versículo 14. Dice lo siguiente, porque el amor de Cristo, wow, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Diga conmigo, por favor, Jesús vivió y vive en mí para matarme. No sé si lo comprendió, pero se lo voy a tratar de explicar. O sea, Jesús murió, vivió y vive en mí para matarme. O sea, si Dios no me destruye, si no me hace morir a mis pasiones, a tantas cosas que se viven en este mundo, no podré ser de Cristo. Porque Él quiere es que vivamos para Él, no que vivamos para el mundo. Mire que lo dice el versículo siguiente, el 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, nosotros fuimos comprados, amados. Quiero explicar algo que hay como a veces nosotros metemos lo que se llama la absolución. Yo te absuelvo. ¿Qué es absolver a una persona? Supongamos que alguien tiene que pagar una condena de 40 años. Y a los 5 años lo absuelven. Le dicen, le perdonamos la deuda. Eso es absolver.
perdonarle el resto de la deuda. Cristo no nos absolvió, Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Es pagar la deuda. O sea, Cristo pagó la deuda y nos compró. Nos compró. Nosotros somos de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos de Cristo. Él nos compró. Por eso dice, para que ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Así puede que todo lo que nos pase es porque Él lo permite. Pero muchos se desaniman porque están orando, Señor, que no tenga problema. Amado, eso es imposible. Perdóneme, pero es imposible usted vivir una vida sin problemas. O si no, usted no sería fuerte, a usted no se le formaría el carácter. O si no, usted fracasa rápido. Por eso hay gente que termina tomando decisiones como el suicidio. Dice, aquí no, esto no se puede. ¿Sabe qué es el suicidio? El acto más valiente de un cobarde. Eso es el suicidio. Es lo más valiente que puede hacer un cobarde, quitarse la vida. Porque el que se suicida no tenía miedo a morir, tenía miedo a vivir. Tenía miedo a enfrentar las situaciones. Si quiere, levante sus manos y diga, no, yo soy un vencedor en Cristo Jesús. Si Cristo está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que me quede de vida lo viviré para Él. Lo viviré para Él. Para que Él sea el glorificado en mi vida. No interesa lo que este cuerpo tenga que sufrir. No interesa. Amados, cuando uno le entrega los derechos a Dios, Dios decide en nosotros. Y dejemos que Él decida. No interesa que a veces no podamos dormir las horas que queremos. No interesa que a veces no podamos comer las exquisiteces que otros comen. No interesa. Pero usted hace redes de alcance, pero usted gana almas para el Cristo, para el Señor, pero usted lleva personas a la iglesia, pero usted ayuna por los enfermos, pero usted hace una llamada a alguien y le levanta el ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. No interesa, amado, que la olla, que no haya que poner en la olla, no interesa. Eso es temporal, eso es pasajero, eso es parte del paquete. El apóstol Pablo estaba diciendo, no se avergüencen de mis cadenas, porque es que yo puedo estar preso, pero mi espíritu está libre. ¿Sabía usted que la mayoría de cartas que el apóstol Pablo escribió, las escribió desde una cárcel? Por ejemplo, dicen que Filipenses 4:13 lo encontraron escrito en una pared de una de las muchas cárceles que él estuvo. Los historiadores dicen que Filipenses 4:13 estaba escrita con tinta de sangre. O sea que Pablo se hería, Pablo se sacaba sangre. La tinta de él era la sangre y escribía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánta tinta de sangre se necesita para eso? Pero ese era el apóstol Pablo. Un hombre que decía, no interesa lo que le pase a esta carne, porque yo no estoy preso. Pueden encerrar el cuerpo, pero jamás el espíritu. ¿A cuánto nos ha pasado? Que decimos, Dios, gracias, porque aún respiro, aún vivo. Cualquiera dirá, Jonás en el vientre de un gran pez, pero allá invocó al Señor. Allá invocó al Señor. No interesa en dónde estemos, mientras que podamos invocar al Señor, el problema tiene solución. Dice el versículo número 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo probablemente conoció a Jesús, físicamente lo vio, pero lo menospreció. Lo menospreció. Porque es que en la carne a uno le pueden decir lo que quiera, pero del espíritu no pueden hablar porque no lo conocen. Por eso el apóstol Pablo decía, en la carne todos somos lo peor, pero en el espíritu, ay Dios, solo los espirituales entienden esto.
Solo los que han alcanzado madurez en el Señor dicen, Dios mío, guárdalo, bendícelo, dale fuerza, Señor. Ayúdale a pasar este trago amargo. El Señor Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a aquel lugar donde les abrió su corazón. Les dijo, estoy muy triste hasta la muerte. Estoy desesperado, no hay lo que hacer. Y ellos no lo pudieron entender. Y él se botó de rodillas allá y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él no quería morir de esa manera. Él no podía morir agonizante allá de angustia. Él debía ir a la cruz de Cristo. Él no estaba evitando la cruz. Él no quería era morir así, porque si él muere así, no redime al mundo. Él tenía que morir crucificado. Él tenía que derramar su sangre por las calles de Jerusalén. Él tenía que derramar su sangre en el madero. Él tenía que ser latigado. Él tenía que ponerle la corona de espinas. Tenía que clavarle sus manos y sus pies. Tenían que atravesarle su costado. Tenían que escupirlo para que se cumpliera el proceso que demandaba Dios de redención. No era que él estuviera huyendo a la muerte. No, no, muchos lo interpretan así. Señor, pasa de mí esta copa. No se refería a no morir, sino no quería morir de esa manera, en donde él muriera y no salvara a nadie. Por eso, amados del Señor, cuando usted ve a un hombre de Dios que pasó por una situación, no lo juzgue, no lo juzgue, no lo juzgue, porque a veces somos apresurados a juzgar. Juzgamos desde la razón y no desde el espíritu. Lo más sabio, lo más prudente es ni siquiera replicar. Ay, que fulano, no fuimos llamados para eso. El Espíritu Santo no hace eso. No hace eso. No nos burlemos de otros que están pasando situaciones. Más bien tengamos misericordia. ¿Cómo dice el título de esta enseñanza? ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. ¿Qué tenemos nosotros? El ministerio de la reconciliación. Por eso dice la palabra ahí en el verso 17, de modo que si alguno, y cuando habla de alguno, quiere decir cualquiera. O sea, amados de Dios, esto no lo escogió usted. Perdóneme que se lo hable en primera persona. Usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Dios me escogió a mí. Aquí estamos porque a él le plació en su soberana voluntad decir, Miriam, serás mía, tú y tu casa. Enrique, serás mío, tú y tu casa. Camilo, serás mío. Elio, serás mío, me perteneces. A Dios le plació decir, Mario González, mío, mío, solamente mío. Lo dice Isaías 43, eres mío, eres mi exclusiva posesión. Te puse nombre, mío eres tú. Esto no lo escogimos nosotros. Fue él. Bien pueda, Pastor Mario. Amén, así es, mi apóstol, somos posesión de él y tenemos que tener esa clara identidad de que quién soy yo delante de él, ¿sí? Que ni las crisis ni las adversidades nos pueden separar, no, por lo contrario, nos tienen que aferrar más a él, a esa identidad. La vez pasada, mi apóstol nos daba una enseñanza de cómo miro yo a Dios. Si lo miro como pecador, lo veo un Dios lejano, pero si lo miro como Padre, lo veo como mi Dios, como mi Padre, como relacionado, íntimo. Amén. Amén, Pastor Mario, gracias. Pero el apóstol Pablo decía eso. Decía, si conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo pudo hacer tanto, porque dijo, wow, en la carne yo lo veía débil, pero en el espíritu lo veo fuerte. Si quiere, dígale a la persona que está a su lado, no se equivoque conmigo. No se equivoque conmigo. En la carne, a veces me duermo en cualquier parte, pero en el espíritu estoy vigilante. En la carne somos débiles, pero en el espíritu somos fuertes.
Esa es la enseñanza de esta mañana, de este hermoso día, para poderle decir a usted, de parte de Dios, que no nos guiemos por las apariencias, aunque también tienen su valor, pero no es todo, no es todo, no es todo. Las apariencias nos engañan. Hay personas que dan la sensación de estar derrotados y no es eso, es un proceso por el que están viviendo. Y lo menos que podemos hacer nosotros es prestarnos para descalificar. No estamos para descalificar, estamos acá para ayudar a otros a entender este camino de vida. No sé si puede ahí donde está cerrar sus ojos y que usted pueda inclinar su rostro, inclinar su corazón, su espíritu y decirle a Dios, Señor, yo creo que lo primero que hay que decirle hoy a Dios es, Señor, perdóname. Perdóname porque aún yo mismo me he desvalorizado en muchas ocasiones. Cuando siento que soy débil, entonces tú me dices que yo soy fuerte. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor. Aunque nuestro cuerpo físico se va desgastando, nuestro cuerpo o nuestro hombre interior se va renovando. Y eso somos cada mañana para nuestro gran Dios. Eso somos para nuestros hogares, nuestras familias. Que nuestras esposas nos están viendo que nos renovamos cada mañana. Y hacemos como hace una culebra que se llama, creo que es la pitón. Una culebra pitón. Que a ella le llega un tiempo en donde ella decide si cambia de piel. Y cuando ella decide cambiar de piel, entonces prepara una horqueta. Ella visualiza una horqueta de un árbol y se mete en medio de esa horqueta y mete la cabeza y empieza a empujar fuerte en esa horqueta. Empieza a empujar fuerte su cuerpo y se va desprendiendo esa piel que la tenía ahí. Porque cuando ella cambia esa piel ya tiene otra debajo. No está totalmente formada ni tiene el grosor que ella necesita, pero es una decisión que ella debe tomar. Y empieza a empujar. Y la fuerza que hay que hacer para quitar esa piel tosca, esa piel fuerte también. Y empieza a salir. Pero del tamaño que tenga cualquier pitón, cuando ella decide cambiar de piel, siempre va a tener más o menos el 20% de su cuerpo que no tenía piel. Y es lo que más duele. Es lo que más duele a la culebra pitón. Y cuando ella saca su cuerpo, lo hace con mucho dolor cuando llega a esa parte donde no hay piel, porque es la propia piel de ella, es la carne de ella la que queda a la deriva. Aún queda propensa para animales por el olor de su sangre. Entonces, así debemos hacer nosotros, tomar una decisión. Y hoy es un buen día. Hoy es una buena oportunidad para decirle a Dios, yo también quiero cambiar. Yo también quiero renovarme, quiero ser fuerte en medio de mis dificultades, en medio de mis luchas en ocasiones, Señor. Perdóname cuando uso la oración, pensando, Dios del cielo, que te estoy dando órdenes para que hagas esto o aquello. Perdóname, Dios, cuando me fastidio contigo porque las cosas no me salen como yo quiero. Pero es que no entendía que las cosas deben salir, es como tú lo planeas, Señor. Y tú quieres lo mejor para mi vida, y tú quieres lo mejor para mi casa, tú quieres lo mejor para mi familia. Dígale, Señor, voy a ser como esa águila que se remonta hacia las alturas y decide cambiar su plumaje, decide cambiar su pico y sus garras, y se somete a ese proceso doloroso en medio de la soledad, pero lo logra. Hoy, Señor, entiendo que cuando tú me compraste, Señor,
No me compraste para mí mismo. No puedo vivir independiente de ti. No puedo vivir independiente del cuerpo de Cristo. Y debo ser parte activa y dinámica de ese cuerpo. Y hoy me siento parte, Señor, de tu iglesia que es el cuerpo tuyo. Ahí es donde tú pusiste tu cabeza, Señor, porque tú diriges a la iglesia. Y dígale, Señor, gracias, porque tú llevas mi vida de la mano. Tú me llevas de la mano, Señor. Por algo tú me lo dijiste, Señor. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y ahora lo entiendo, Señor, de que tú me llevas de tu mano. Y si tú me llevas de tu mano, Señor, pasaré lo que sea, cualquier cosa. Dígale, Señor, ahora traigo a la memoria aquellos tiempos difíciles donde yo creí que no podía salir. Aquellos tiempos cuando estuve en ese quirófano. Vamos, por favor, haz memoria de ello. Dale, Señor, cuando necesité de un ventilador artificial, cuando necesité, Señor, de un respirador, Padre, porque mis pulmones no daban, Señor, pero tú estuviste ahí, Dios. Tú extendiste tu mano de misericordia. Cuando mi hogar estaba a punto de fracasar, Señor, o cuando mi hogar estaba deshecho, tú, Señor mío, te acordaste de mí. Y me restauraste en mi casa, me restauraste en mi familia, Dios. ¿Cómo no agradecerte, Padre? ¿Cómo no amarte, Señor de los cielos? Cuando el diagnóstico decía que no podía dar a luz hijos y ahora tengo 2 hermosos hijos, Señor. ¿Cómo no amarte, Dios, si tú cambiaste el diagnóstico, Padre? No era que no hubiera esterilidad, es que tú me sanaste, Señor, mi sistema reproductor, Dios del cielo. Y ahora, Padre, ahora, Señor mío, muestro evidencias de que tú eres grande, mi Dios. ¿Cómo no amarte, Señor? Si aquel día que me despidieron del trabajo o que tuve que cerrar ese negocio, Dios, que me tenía, Padre, como ahí amarrado y yo decía que no podía vivir sin ello. Y tú me demostraste, Dios, que sin ese trabajo, sin ese negocio, tú me has sustentado. Hoy entiendo, Señor, que la vida es más importante. Hoy entiendo, Señor, que todo lo que me ha pasado es porque tú, Señor, lo has permitido. Y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho más fuerte. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho más vigoroso, porque me has hecho una persona que ahora es más prevenida, que ahora es más precavida, que ahora es más prudente, que ahora, Señor del cielo, cuento contigo y pido tu autorización para moverme, Dios. Dígale, Señor, te amo. Te amo. Te amo con todo mi corazón, Señor. Dígale, Señor, te amo con todas las fuerzas de mi alma. Dígale al Dios de la gloria, Señor, cómo no amarte, cómo no adorarte, Señor. Cómo no amarte, Señor del cielo. Cómo no amarte, Padre. Cómo no decirte a ti, Señor, que te amo. Si tú eres, Señor, lo mejor de mi vida. Lo mejor que me ha pasado. Tú eres lo mejor que me ha pasado, Señor. Dígale, Dios, gracias. Dígale, Señor, muchas gracias. Porque hoy traigo a la memoria, Dios, que tú, como mi dueño, me permites cosas, Señor. Y sé que el evangelio, Dios, en el evangelio no todo será color de rosa. Y perdóname las veces, Señor, que juzgué a la ligera, cuando muchos estaban pasando por situaciones así, Dios, por situaciones adversas. Y yo no entendía, Señor, que son los procesos tuyos, que son inevitables. Y razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo, si conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos en el Espíritu, que es un Cristo glorificado, que pasó de ser cordero a ser león, que pasó de ser humano a ser el Dios glorificado. Eso es lo que Dios quiere en nosotros también.
que aunque la gente nos vea en la carne, nos verán tal vez sin una casa, nos verán tal vez sin un buen carro, nos verán tal vez sin buenos lujos en la vida, pero por dentro estamos adornados. Estamos adornados. Por favor, ponga las manos sobre su cabeza y con humildad dígale al Dios de los cielos: Señor, tú me has adornado mi ser con sabiduría. Aquí en mi mente hay prudencia, hay palabras, Señor. Aquí en mi ser, Padre Santo, hay una persona totalmente diferente. Señor, gracias. Dígale al Dios del cielo: Señor, gracias. Dígale al Dios de la gloria: Señor, gracias. Porque tú eres grande. Porque tú eres sublime, tú eres poderoso, Señor. Dígale al Dios amado: Señor, cómo no adorarte, cómo no exaltarte, cómo no proclamar tus maravillas, Señor. Cómo no proclamar tus maravillas. Descansa en Dios, amado. Yo siento que en esta mañana muchos necesitan ese descanso del Señor. Ese descanso del Señor. Dígale: Dios, voy a valorar más lo que hay dentro de mí, sin descuidar lo que hay fuera de mí. Descanse en el Señor. Luz Clelia, descanse en el Señor. Luz Clelia, descanse por favor en el Señor. Descanse en el Señor. Ginari, niña de Dios, eres como un ángel para el Dios de los cielos. Descansa en el Señor. Dios tiene control de ti, de tu casa, de tu familia. Catalina, ¿y dónde estás? Levanta tus manos. Dile: Dios, voy a descansar en ti. Voy a descansar en ti, Señor. Pastores Misael y Tulia Suárez, con sus manos levantadas, díganle: Señor, nosotros y nuestros hijos están en ti, Dios. No podemos tener desconfianza de ti. Tú nos guardas, tú nos preservas a todos. Dígaselo al Dios del cielo. Nunca antes sentí así un gran amor. Ese amor de Dios que llena todo vacío. La meta es conocer a Jesús como es ahora en el Espíritu. Hay que pasar de la carne al Espíritu. Hay que pasar de la carne al Espíritu. En la carne juzgamos. En la carne juzgamos. En la carne somos ligeros. En el Espíritu somos prudentes. Oh, Ramasaya, Rabacanta, Rabasaya. Y mi Carrabasanta, Rabaques. Señor, gracias. Señor, gracias por lo que estás haciendo allí en los hogares. Gracias por lo que estás haciendo en cada familia. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo con tus siervos, los pastores. Gracias, Señor, porque viene un crecimiento glorioso, Señor. Tú nos estabas preparando a nosotros, Dios, para lo que viene, para lo grande que viene de parte tuya. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque día tras día nos quitas vendas, nos quitas velos, Señor, y podemos ver más allá. Señor, en nuestra carne somos rápidos y juzgamos por apariencias. No estamos lejos de ser como era la iglesia, los corintios, apresurados, Señor, y se dejaban llevar de apariencias, Dios. Pero nosotros no. Dígale: Señor, nosotros no. No nos dejaremos llevar de apariencias. Oraremos en el Espíritu, Señor, y sabremos las cosas. Tú nos las revelarás, Señor. Tú nos las revelarás, Dios, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Gracias. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura.
Dígale, Señor. Nunca antes sentí así un gran amor Que continúe. para mi vida. Por favor, Amén. sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti le ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primavera en mis veranos, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano y en invierno mi calor. Que esa sea nuestra consigna. Ser conscientes de que hay algo más en Dios. Vamos a pasar de nuestra carne al espíritu. Profundicemos más dentro de nosotros mismos. Ya no vea el problema desde su carne. Procure verlo desde su espíritu. Y usted va a ver maravillas. Busque dentro de sí mismo. Y usted va a ver maravillas. Dígale, Señor, enséñame. Enséñame a conocerme a mí mismo, Dios, para poder tener identidad en Cristo, la identidad que vale la pena. Bendigo sus vidas y siempre deseándoles lo mejor, cada mañana, cada día, que experimenten cosas mayores en el Señor. Siempre hay más. Los quiero mucho y los bendigo más y más cada día, en el nombre de Jesús.